Mi madre me exigió que abortara como regalo de bodas para mi hermana, diciendo que este era su momento perfecto y que siempre podría embarazarme más adelante, cuando no le robara protagonismo. Cuando me negué a deshacerme de mi hijo nonato para su comodidad, mi madre me dio una violenta patada en el estómago, haciéndome rodar por toda la escalera. Mi hermana se quedó arriba riendo como un loco. Deberías haber obedecido la primera vez, mujer egoísta y fea, ahora por fin tienes justo lo que te mereces por arruinar mi día especial. No discutí desde el pie de la escalera. Simplemente llamé discretamente al 911 mientras todos los invitados presenciaban los arrestos. Ahora mi hermana no entiende por qué su prometido canceló la boda. Todos le tienen miedo. Soy Skyler, tengo 28 años y siempre he sido la decepción de mi familia. Mi hermana, Joyce, de 26, ha sido la niña mimada desde que nació. Es convencionalmente guapa, carismática y tiene esa habilidad de doblegar a la gente. De pequeña, me decían constantemente que yo era la inteligente y que Joyce era la guapa, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta sobre cómo me veía mi familia. Mi madre, Linda, siempre ha favorecido a Joyce. Tampoco sutilmente. Cuando Joyce quería clases de baile, mamá trabajaba turnos extra para pagarlas. Cuando yo quería materiales de arte, me decían que no podíamos permitirnos cosas frívolas. Cuando Joyce consiguió su primer coche a los 16, me dijeron que necesitaba ahorrar para comprar el mío. Ya te haces una idea. Hace como un año, conocí a Carson por un amigo en común. Es amable, divertido y me trata como si realmente importara. A los 6 meses de salir, nos mudamos juntos. Mi familia apenas lo reconoció, lo cual, sinceramente, me pareció bien. Menos drama. En enero, Joyce se comprometió con su novio de 3 años, Travis. Travis parecía un buen tipo, aunque siempre tuve la impresión de que estaba un poco abrumado por Joyce. Intensidad. El compromiso fue todo lo que Joyce soñó, con todo y un flashmob incluido. La propuesta en un restaurante elegante que, de alguna manera, llegó a las noticias locales. Fue entonces cuando empezó la planificación de la boda, y, Dios mío, era como si Joyce se hubiera transformado en la novia enferma de un dictador. Todas las conversaciones giraban en torno a su día especial. Exigió que todas las mujeres de la familia y las damas de honor siguieran una dieta y un plan de ejercicios específicos para lucir uniformes en las fotos. Insistió en aprobar los atuendos de todas con meses de anticipación. Incluso intentó dictar qué colores de esmalte de uñas eran aceptables. Intenté mantenerme al margen lo más posible, pero como su hermana, automáticamente era dama de honor. Cada prueba de vestido era una tortura. Joyce criticaba mi cuerpo, me sugería que bajara de peso o se quejaba de que estaba arruinando la estética de su fiesta privada. Mi madre siempre la apoyaba, diciendo cosas como: Skyler, ¿sabes lo importante que es esto para Joyce? ¿No puedes esforzarte más? En febrero, me enteré de que estaba embarazada. Carson y yo habíamos estado hablando de matrimonio e hijos, así que, aunque no fue planeado, estábamos encantados. Tenía unas 5 semanas cuando se lo conté a mis padres. Mi padre me felicitó, pero mi madre palideció. ¿Qué hay de la boda de Joyce?, fueron sus primeras palabras. Estaba confundida. ¿Qué tal? Todavía podré estar en la boda. Solo tendré unos 4 meses y medio de embarazo. Fue entonces cuando mi madre me soltó la bomba. Le preocupaba que le robara la atención a Joyce. Que una dama de honor embarazada arruinara las fotos. Que esa invitada hablara de mi embarazo en lugar del día especial de Joyce. Al principio me reí, pensando que solo estaba estresada por los planes de la boda. Estaba totalmente equivocada. Durante las siguientes semanas, los comentarios se intensificaron. Mi madre empezó a bromear sobre lo inoportuno que era mi horario. Joyce empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre mi egoísmo y mi búsqueda de atención. Me sugirió que simplemente no fuera a la boda y enviara un regalo. El punto de inflexión llegó a principios de mayo, unas 2 semanas antes de la boda. Estaba en casa de mis padres para lo que creía una cena familiar normal. Joyce estaba allí con Travis y la conversación inevitablemente giró en torno a los planes de boda. Joyce se quejaba de un pequeño detalle cuando de repente se giró hacia mí y dijo: ¿sabes qué ayudaría? Si Skyler simplemente se deshiciera del embarazo hasta después de la boda. La sala se quedó en silencio. Travis parecía horrorizado. Mi padre se atragantó con la bebida. ¿Disculpa? Pregunté. Claro que lo oí mal. Solo digo, continuó Joyce, como si me sugiriera que me cambiara el esmalte de uñas, que eso solucionaría todos nuestros problemas. De todas formas, apenas se te nota. Podrías simplemente encargarte de ello y quedar embarazada de nuevo después de mi boda. Problema resuelto. La miré con incredulidad. Joyce, estás hablando de un aborto. ¿Quieres que interrumpa mi embarazo para las fotos de tu boda? No seas tan dramática, intervino mi madre. Joyce solo está pensando en términos prácticos. Este es un momento perfecto en la vida y siempre puedes volver a embarazarte más adelante, cuando eso no le robe protagonismo. No podía creer lo que oía. Mi propia madre me sugería que interrumpiera mi embarazo deseado por el bien de la estética de la boda de mi hermana. ¿Están locos los dos? Me puse de pie, temblando. Este es mi hijo. Tu nieto, le dije a mi madre. ¿Y quieres que lo arrase para que Joyce tenga fotos de boda perfectas?
No seas tan dramática, Joyce puso los ojos en blanco. Ni siquiera es un bebé de verdad. Es como, ¿qué? ¿Del tamaño de una uva? Lo estás haciendo mucho más grande de lo que debería ser. Travis miraba a Joyce como si nunca la hubiera visto. Mi padre parecía querer desaparecer en su silla. Me voy, dije, agarrando mi bolso. Esquilar, espera, llamó mi madre. Hablemos de esto con sensatez. No hay nada que discutir. No voy a abortar para la boda de Joyce. Es definitivo. Me fui y Carson me abrazó mientras lloraba y le contaba toda la historia. Estaba tan sorprendido como yo, pero me apoyó. Decidimos limitar el contacto con mi familia hasta después de la boda, con la esperanza de que la situación se calmara. No fue así. Durante las 2 semanas siguientes, recibí docenas de llamadas y mensajes de mi madre y de Joyce. Al principio, los mensajes eran intentos razonables de convencerme, pero rápidamente se convirtieron en culpabilización y culpabilidad absoluta. Joyce amenazó con retirarme la invitación a la boda. Mi madre amenazó con cortarme el contacto por completo. Ambas dijeron que era egoísta y que estaba arruinando la felicidad de Joyce. Bloqueé sus números e intenté concentrarme en mi embarazo y mi relación con Carson. Pero el estrés me estaba pasando factura. Tenía problemas para dormir y había bajado de peso a pesar de estar en el segundo trimestre. El viernes antes de la boda, mi madre apareció en mi apartamento. Cometí el error de dejarla entrar, pensando que quizá vendría a disculparse. En cambio, se lanzó a una sesión de manipulación de 2 horas. Lloró, diciendo que estaba destrozando a la familia. Mencionó todos los sacrificios que había hecho por mí. Dijo que Joyce estaba sufriendo ataques de pánico por la boda por mi culpa. Me rogó que considerara el aborto, diciendo que sería el sacrificio máximo y demostraría cuánto amaba a mi hermana. Como nada de eso funcionó, se enojó. Dijo que siempre había tenido celos de Joyce y que este embarazo era solo otro intento de robarle la atención. Dijo que estaba siendo cruel y egoísta, y que si de verdad quisiera a mi familia, haría algo por Joyce. Le dije que se fuera. Lo hizo, pero no sin antes decirle que estaba eligiendo entre mi supuesto bebé y mi familia. Llegó el sábado y dudé si ir o no a la boda. Carson pensó que debía quedarme en casa, pero una parte de mí quería estar ahí para mi padre, que se había visto atrapado en medio de esta pesadilla. También, ingenuamente, esperaba que verme allí les recordara a Joyce y a mi madre que yo también era de la familia. Elegí un vestido que me favoreciera, pero que no llamara la atención. A las 18 semanas, tenía una barriguita pequeña pero claramente visible. No intentaba disimularla, pero tampoco presumirla. La mañana de la boda fue un caos. Llegué temprano al lugar para ayudar con la instalación, con la esperanza de arreglar las cosas. Joyce me miró y su rostro se retorció de ira. No puedo creer que hayas venido, susurró, y con esa pinta. Joyce, soy tu hermana. Claro que vine. Tú no eres mi hermana. Una hermana de verdad no arruinaría así el día de mi boda. Antes de que pudiera responder, apareció mi madre. Me miró con tal asco que di un paso atrás. No puedo creer que seas tan egoísta, dijo. Mira lo que le has hecho a Joyce. Ha estado llorando toda la mañana por tu culpa. No he hecho nada, protesté. Solo existo. Solo estoy embarazada. Exacto, espetó Joyce. Estás embarazada en mi boda. ¿Sabes cuánta gente va a preguntar por el bebé en lugar de hablar de mi matrimonio? ¿Sabes cómo se verán las fotos con tu barriguita? Sentí que empezabas a tomar forma. Joyce, por favor. ¿No podemos simplemente superar el día de hoy? Es un día. Es mi día, gritó. Mi único día perfecto y lo estás arruinando. Otras damas de honor y familiares empezaban a mirarme. Vi a Travis al otro lado de la sala, con aspecto incómodo. Joyce, baja la voz, dije. La gente está mirando. Bien. Que vean. Que vean lo egoísta que eres. Mi madre se acercó a mí. Esquilar, aún no es tarde. Hay una clínica a 20 minutos de aquí. Podríamos ir ahora mismo, encargarnos de esto y volver a tiempo para las fotos. La miré horrorizada. ¿Quieres que aborte en pleno día de la boda de Joyce? Quiero que hagas lo correcto, dijo con frialdad. Por una vez en tu vida. ¿Lo correcto? Estaba temblando. Lo correcto es apoyar a tu hija que va a tener a tu nieto. Lo correcto es alegrarte por mí. ¿Contenta? Joyce rió con amargura. ¿Contenta de que estés arruinando mi boda? ¿Contenta de que estés tan desesperada por llamar la atención que te quedaste embarazada justo antes de mi gran día? No planeé que esto te hiciera daño, dije con la voz entrecortada. Nunca quise hacerte daño. Pero me estás haciendo daño, dijo Joyce, subiendo de tono. Cada segundo que pasas ahí con esa barriga, me haces daño. Cada persona que te felicita en lugar de centrarse en mí es como un puñal en mi corazón. Para entonces, ya habíamos atraído a un público bastante numeroso. Damas de honor, padrinos, familiares e incluso algunos invitados que habían llegado antes a caballo presenciaban el espectáculo. Joyce, por favor, lo intenté una vez más. ¿No podemos simplemente? No. Gritó. Ya no quiero ser amable con esto. ¿Quieres arruinar mi boda? Bien, pero te vas ahora mismo o te obligaré a irte.
Joyce, basta, dijo mi padre, interviniendo por fin. Skyler tiene todo el derecho a estar aquí. No te metas, papá, gruñó Joyce. Siempre has sido demasiado blando con ella. Mi madre asintió. Skyler, tienes que irte. Antes de que empeores las cosas, miré a mi alrededor y vi las caras que nos observaban. Algunos parecían sorprendidos, otros incómodos. Travis estaba de pie con sus padrinos, pálido. Bien, dije en voz baja. Aunque, Joyce, quiero que sepas que te amo y que nunca quise hacerte daño. Espero que tengas una hermosa boda. Me di la vuelta para irme, pensando que esta pesadilla por fin había terminado. Estaba equivocada. Al llegar a las escaleras que bajaban de la suite nupcial a la planta principal, oí a Joyce gritar detrás de mí: no te atrevas a volver arrastrándote cuando te des cuenta de lo que has perdido. Me detuve en el último escalón, con la mano en la barandilla, y me di la vuelta. Joyce, no he perdido nada. Voy a tener un hijo. Lamento que no puedas alegrarte por mí. Fue entonces cuando mi madre dio un paso al frente, con el rostro deformado por la rabia. Qué gorda está, egoísta y desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todos los sacrificios que hemos hecho, y así nos lo pagas, destruyendo la felicidad de tu hermana. Estaba a punto de responder cuando ella continuó, cada vez más alterada. Siempre has tenido celos de Joyce. Siempre. No soportabas que fuera más guapa, más popular, más exitosa. Así que te embarazaste solo para robarle protagonismo. No es cierto, dije, retrocediendo un paso, pero ya estaba al borde de la escalera. Es cierto. Mi madre gritó. Eres una mujer egoísta, busca atención y fea que no soporta ver a su hermana feliz. Y entonces estalló. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que nadie pudiera detenerla, mi madre se abalanzó sobre mí y me dio una violenta patada en el estómago con sus tacones de aguja. La patada fue tan fuerte e inesperada que perdí el equilibrio por completo. Sentí que caía hacia atrás y luego rodé por todo el tramo de escaleras, golpeando cada escalón con mi cuerpo. Pero lo peor no fue el dolor físico de la caída. Era el sonido que venía de lo alto de las escaleras. Joyce se reía. No solo se reía nerviosamente. Se reía como un loco, histéricamente, como si fuera lo más gracioso que había visto en su vida. Debiste haber obedecido la primera vez, egoísta y fea, gritó mientras yo yacía desplomada al pie de la escalera. Ahora por fin tienes justo lo que te mereces por arruinar mi día especial. Estaba en shock, física y emocionalmente. Sentía un dolor que me recorría el cuerpo, pero sobre todo, sentía una humedad entre las piernas que me aterrorizaba. Solo podía pensar en mi bebé. Pero también pude ver las caras de todos los que habían presenciado lo que acababa de pasar. Toda la comitiva nupcial estaba en lo alto de las escaleras, mirándome con horror. Travis parecía que iba a vomitar. Varias damas de honor se tapaban la boca con las manos. Incluso algunos de los hombres del novio parecían sorprendidos, y Joyce seguía riendo. Mi padre fue el primero en moverse, corriendo a ayudarme, pero levanté una mano temblorosa para detenerlo. No, logré decir. Simplemente, no. En cambio, saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Estoy embarazada y me acaban de agredir, dije con una voz sorprendentemente firme. Me caí por las escaleras después de recibir una patada en el estómago. Necesito una ambulancia. Señora, ¿corre peligro inminente? Miré hacia arriba, al final de las escaleras, donde estaban mi madre y Joyce. Mi madre se puso muy seria al darse cuenta de lo que había hecho. Joyce había dejado de reír y me miraba con los ojos muy abiertos. No, dije. Ya no. Pero también necesito a la policía. Quiero presentar cargos por agresión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podría haber oído caer un alfiler en esa habitación. Esquilar, dijo mi madre, con la voz temblorosa. No necesitas involucrar a la policía. Fue un accidente. Estaba molesto. Un accidente, repetí, todavía tirado en el suelo. Le diste una patada deliberada en el estómago a una mujer embarazada y la mandaste por las escaleras. Delante de 50 testigos. Esquilar, por favor, dijo Joyce, con la histeria desaparecida de su voz, reemplazada por el pánico. No hagas esto. Lo arruinarás todo. ¿Lo arruinaré todo? Casi me río, pero me dolió demasiado. Joyce, te ríes mientras me caigo por las escaleras, posiblemente perdiendo a mi bebé. ¿Qué crees que estoy arruinando que no esté ya destruido? Primero llegaron los paramédicos, seguidos rápidamente por la policía. Mientras los paramédicos me revisaban, di mi declaración a los oficiales. Les conté exactamente lo que había pasado, las semanas de presión para abortar, el abuso verbal y la agresión. Señora, dijo uno de los agentes con suavidad, también vamos a tener que hablar con su madre y su hermana. Por supuesto, dije. Están ahí arriba. Mientras me subían a una camilla, oí a mi madre intentando explicarle a la policía que todo era un malentendido y una disputa familiar. Joyce lloraba, suplicando a los agentes que no arruinaran el día de su boda. Lo último que vi antes de que me llevaran a la ambulancia fue a Travis de pie en la puerta, mirando a Joyce como si nunca la hubiera visto.
En el hospital, los médicos confirmaron que, aunque tenía algunos moretones y una torcedura en la muñeca, la bebé parecía estar bien según los exámenes iniciales. El corazón latía con fuerza, pero querían vigilarme de cerca durante las próximas semanas debido al trauma. Lloré de alivio ante la buena noticia inmediata, aunque sabía que necesitaría supervisión médica continua. Carson llegó al hospital en menos de una hora, tras recibir mi llamada. Me abrazó mientras le contaba todo lo sucedido. Estaba furioso, pero se concentró en cuidarme. Mi padre apareció unas horas después, con aspecto demacrado y envejecido. Se disculpó profusamente, diciendo que estaba horrorizado por lo sucedido y que debería haber intervenido antes. Me dijo que habían arrestado a mi madre y a Joyce y que la boda se había cancelado. Travis lo canceló todo, dijo en voz baja. Dijo que no podía casarse con alguien que se riera de una mujer embarazada siendo agredida, aunque esa persona fuera su hermana. En los días siguientes, se hizo evidente el alcance total de las consecuencias. Varios invitados a la boda habían grabado videos del incidente y circulaban en redes sociales. La noticia fue recogida por los medios locales como la agresión el día de la boda conmociona a la comunidad. Los amigos de Joyce comenzaron a distanciarse de ella. Su trabajo en una agencia local de relaciones públicas la puso en licencia administrativa a la espera del resultado del proceso legal. Travis rompió con ella por completo, diciendo que no podía estar con alguien capaz de tanta crueldad. Mi madre fue acusada de agresión con lesiones a una mujer embarazada, lo que conllevaba penas más severas. Joyce fue acusada de complicidad y acoso. Ambas quedaron en libertad bajo fianza, pero se les ordenó no tener contacto conmigo. El proceso legal duró más de un año. Durante ese tiempo, supe por mi padre que Joyce se había vuelto cada vez más aislada. Sus amigos no le devolvían las llamadas. La habían despedido del trabajo. Fue a terapia, pero según mi padre, se pasaba la mayor parte de las sesiones insistiendo en que ella era la verdadera víctima y que yo había exagerado. Mi madre también se había convertido en una especie de paria en nuestra pequeña comunidad. Se corrió la voz sobre lo sucedido y la gente estaba horrorizada. Perdió varios clientes de su negocio familiar y le pidieron que renunciara a su puesto en la junta de la iglesia. Las semanas posteriores al incidente fueron un torbellino de entrevistas policiales, citas médicas y atención mediática que nunca deseé. La historia se había vuelto viral en redes sociales, con la etiqueta agresión en la boda como tendencia durante varios días. Personas completamente desconocidas se acercaban para ofrecer apoyo, mientras que otras analizaban cada detalle de nuestro drama familiar en línea. Carson tuvo que pedir permiso en el trabajo para ayudarme a gestionar todo. Estaba lidiando no solo con la recuperación física, sino también con el trauma emocional de darme cuenta de que mi propia madre había intentado hacerle daño a mi hijo nonato. Las hormonas del embarazo tampoco me ayudaban. Me encontraba llorando a ratos, abrumada por la traición. Mi padre también estaba pasando por momentos difíciles. Me llamaba todos los días, a veces varias veces, disculpándose y preguntándose qué podía hacer. Me dijo que no tenía ni idea de lo mal que se habían puesto las cosas entre M. Dijo que creía que era solo el estrés normal de la boda y la rivalidad entre hermanos, no la campaña sistemática de acoso que había sido en realidad. Debería haberlo visto, repetía una y otra vez. Debería haberte protegido. Pero, sinceramente, no creo que ninguno de nosotros pudiera haber predicho hasta dónde llegarían. En retrospectiva, había señales de alerta. Joyce siempre había sido egoísta al exigir, pero este nivel de crueldad era nuevo. Mi madre siempre había favorecido a Joyce, pero pedirme que abortara a mi hijo era algo que jamás pensé que cruzaría. El proceso legal era lento y emocionalmente agotador. Tanto Joyce como mi madre habían contratado al mismo abogado, un tipo astuto llamado Robert Morrison, especializado en sacar de apuros a clientes adinerados. De inmediato se puso manos a la obra para desacreditarme y presentar a sus clientes como víctimas de las circunstancias. Morrison presentó mociones alegando que yo era un testigo poco fiable debido a que las hormonas del embarazo afectaban mi juicio. Intentó que se desechara la prueba del video, argumentando que violaba las expectativas de privacidad de los invitados a la boda. Incluso intentó obtener los registros telefónicos de Carson, buscando pruebas de que yo, de alguna manera, lo había planeado todo para llamar la atención. Nada de eso funcionó, pero era agotador lidiar con ello. Cada pocas semanas, había otra audiencia, otra moción, otro intento de tergiversar la narrativa. Morrison siguió ofreciendo acuerdos que habrían reducido significativamente los cargos, pero los rechacé todos. Lo que hicieron fue un lapsus momentáneo. Fue la culminación de semanas de abuso psicológico seguido de violencia física. Durante este tiempo, aprendí más sobre cómo reaccionaron los invitados a la boda ante lo que presenciaron. Varias personas comenzaron a publicar sus propios relatos en redes sociales, describiendo el horror que sintieron al ver a una mujer embarazada ser agredida mientras su hermana se reía. El padrino de Travis, Jake, escribió una publicación de Facebook particularmente detallada que se hizo viral. Describió las semanas previas a la boda, durante las cuales Joyce se obsesionó cada vez más con la perfección y me hizo varios comentarios preocupantes. Dijo que la mañana de la boda, Joyce le dijo al padrino que deseaba que yo simplemente desapareciera para que su día fuera perfecto. La publicación de Jake incluía detalles que yo desconocía. Al parecer, Joyce había intentado convencer a Travis de que me cancelara la invitación, alegando que lo arruinaría todo. Cuando Travis se negó, ella sugirió que podrían verme en algún lugar donde no saliera en las fotos.
Travis se sintió incómodo con ambas sugerencias, pero no se había dado cuenta de lo seria que era la decisión de Joyce de eliminarme de la boda. Sin embargo, la publicación que realmente dio que hablar fue la de Jessica, es dama de honor de Joyce. Jessica había sido la mejor amiga de Joyce desde la universidad y escribió una larga publicación en Instagram sobre la señal de alerta que había ignorado mientras ayudaba a planificar la boda. Jessica reveló que Joyce les había pedido a todas las damas de honor que firmaran contratos en los que se comprometían a mantener ciertos pesos y estándares de apariencia. Había exigido el derecho de aprobación sobre las elecciones de peinado, maquillaje y uñas de todas. Incluso intentó controlar si las damas de honor podían comer en la cena de ensayo, diciendo que no quería que ninguna saliera hinchada en las fotos. Pero la revelación más perjudicial fue que, al parecer, Joyce había bromeado varias veces sobre solucionar el problema de Skyler. Jessica pensó que Joyce solo se estaba desahogando sobre el drama típico de hermanas, pero en retrospectiva, se dio cuenta de que Joyce había estado planeando algo. Debería haber dicho algo, escribió Jessica. Debería haberle dicho a Skyler que Joyce hablaba de su embarazo como si fuera un ataque personal. Pero nunca pensé que Joyce lastimaría a su propia hermana. Estas publicaciones fueron capturadas de pantalla y compartidas miles de veces. Joyce intentó crear sus propias cuentas en redes sociales para contar su versión de la historia, pero todas las plataformas suspendieron sus cuentas en cuestión de horas debido a la cantidad de denuncias y acoso que recibió. La atención de las redes sociales también atrajo a otras personas con historias sobre el comportamiento de Joyce. Excompañeros de trabajo la describieron como manipuladora y vengativa. Exnovios hablaron de su temperamento explosivo y sus tendencias narcisistas. Incluso gente de la preparatoria compartía historias sobre el comportamiento cruel de Joyce que yo, de alguna manera, había pasado por alto u olvidado. Fue extraño leer estos relatos porque pintaban una imagen de Joyce que me resultaba familiar y a la vez impactante. Sabía que podía ser egoísta y dramática, pero no me había dado cuenta de lo cruel que era con la gente de fuera de nuestra familia. O quizás simplemente había normalizado su comportamiento porque crecí con él. La revelación más inquietante provino del propio Travis. Aproximadamente un mes después del incidente, concedió una entrevista a un canal de noticias local donde habló sobre su relación con Joyce y por qué había cancelado la boda. Travis reveló que la obsesión de Joyce con la boda había ido en aumento durante meses. Se había vuelto cada vez más controladora y había empezado a hacer comentarios sobre otras personas que lo incomodaban. Pero la gota que colmó el vaso no fue solo lo que me pasó en la boda. Esa fue la reacción de Joyce después. Incluso después de que Skyler fuera hospitalizada, Travis dijo en la entrevista que a Joyce le preocupaba más si aún podríamos celebrar la recepción. Insistía en preguntar si podíamos trasladar la ceremonia a la capilla del hospital para no perder los depósitos. Parecía más preocupada por la boda en la habitación que por la posibilidad de perder a su sobrino o sobrina. Travis también reveló que Joyce había intentado convencerlo de que yo lo había orquestado todo. Afirmó que había provocado deliberadamente a mi madre, sabiendo que reaccionaría violentamente, para hacerme la víctima y llamar la atención. El hecho de que Joyce pudiera inventar una narrativa tan retorcida, incluso después de verme casi perder a mi bebé, fue lo que finalmente le abrió los ojos a Travis. Me di cuenta de que si podía justificar algo así, dijo Travis, ¿qué justificaría ante mí o ante nuestros futuros hijos si le causamos molestias? La entrevista fue demoledora y, en efecto, acabó con cualquier remanente de compasión pública por Joyce. Travis se mostró reflexivo y genuinamente preocupado por lo que había presenciado, mientras que el comportamiento de Joyce sonaba cada vez más desquiciado con cada revelación. La situación de mi madre era diferente, pero igualmente devastadora. Mientras que a Joyce la pintaban como una narcisista consentida, a mi madre la retrataban como una facilitadora que había permitido que su favoritismo se convirtiera en violencia. El hecho de ser una mujer adulta sin antecedentes de enfermedad mental hacía que sus acciones parecieran aún más calculadas y crueles. Sus amigos de la iglesia condenaron con especial vehemencia la situación. Varios de ellos dieron entrevistas a medios locales, expresando su conmoción y decepción. Una mujer, la señora Patterson, que conocía a mi madre desde hacía más de 20 años, dijo sentirse traicionada y disgustada por lo sucedido. Linda siempre hablaba de sus dos hijas, dijo la señora Patterson. Pero, en retrospectiva, siempre parecía tener excusas para el comportamiento de Joyce mientras criticaba a Skyler. Nunca pensé que esto derivaría en violencia, pero las señales de alerta estaban ahí. El rechazo de la comunidad eclesiástica fue especialmente duro para mi madre. Había participado activamente en las actividades de la iglesia y gran parte de su identidad se había basado en ser considerada una buena mujer cristiana. Según mi padre, que esa comunidad se volviera en su contra fue devastador. Mi padre estaba lidiando con su propia culpa y las consecuencias sociales. Aunque la mayoría de la gente no lo culpaba directamente, muchos se preguntaban cómo pudo haber vivido en la misma casa sin ver lo que estaba sucediendo. Empezó a ver a un terapeuta para analizar sus sentimientos sobre la situación y su papel en la dinámica familiar que condujo a la agresión. Creí que estaba manteniendo la paz, me dijo durante una de nuestras conversaciones. Pero en realidad solo estaba dejando que Joyce y tu madre se salieran con la suya tratándote mal. Lo siento mucho, Skyler. Debí haberte defendido hace años. Lo más difícil para mí fue darme cuenta de cuánto tiempo llevaba aceptando un trato aceptable. Al revisar viejos mensajes de texto y correos electrónicos durante el proceso de descubrimiento legal, vi un patrón de manipulación y abuso emocional que, de alguna manera, había normalizado. Las exigencias de Joyce no eran solo una actitud de noviacilla.
formaban parte de un patrón de toda la vida, esperar que todos se sacrificaran por su felicidad. Mi terapeuta me ayudó a comprender que crecer en ese entorno me había acostumbrado a aceptar un trato que debería haber sido una señal de alerta. El hecho de que me sorprendiera la reacción de mi familia ante mi embarazo demostró lo difícil que se había vuelto mi medidor de normalidad. Una familia sana celebra los embarazos, me dijo el doctor Palmer durante una sesión. El hecho de que tu primer instinto fuera intentar minimizar tu embarazo para que Joyce se sintiera más cómoda demuestra cuánto habías interiorizado el mensaje de que tus necesidades no importan. A medida que avanzaba mi embarazo, el contraste entre mi familia elegida y mi familia biológica se hizo aún más marcado. Los padres de Carson volaron desde el otro lado del país para celebrar con nosotros. Mis amigos me organizaron un precioso baby shower. Mis compañeros de trabajo me trajeron comida y se ofrecieron a ayudarme con lo que necesitara. Mientras tanto, Joyce y mi madre lidiaban con las consecuencias legales de sus actos, sin que aparentemente aprendieran nada de ellos. Según mi padre, Joyce se pasaba la mayor parte del tiempo quejándose de lo injusto que era todo y de cómo le había arruinado la vida. Parecía realmente incapaz de comprender las consecuencias de sus actos. Mi madre era un poco más consciente de sí misma, pero seguía centrada principalmente en cómo la afectaba la situación, más que en el daño que había causado. Me había escrito varias cartas que mi abogado me aconsejó no leer, pero mi padre me había dicho que eran, en su mayoría, diatribas autoinfligidas sobre cómo lo había sacrificado todo por sus hijos y lo desagradecida que yo estaba siendo. El juicio fue surrealista. Joyce y el abogado de mi madre intentaron argumentar que fue un momento de pasión y que ambos estaban bajo un estrés extremo debido a los planes de la boda. Me pintaron de vengativa y buscaban atención, alegando que me había embarazado deliberadamente para eclipsar la boda de Joyce. Pero hubo demasiados testigos, y varias personas testificaron sobre las semanas de acoso que precedieron a la agresión. Los videos de la boda mostraban claramente a mi madre dándome patadas y a Joyce riéndose mientras caía. No había forma de describirlo de otra manera que no fuera lo que fue, una agresión deliberada a una mujer embarazada. Mi madre fue condenada a 2 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 18 meses. Joyce recibió 1 año de libertad condicional, servicio comunitario y se le ordenó asistir a clases de control de la ira. Pero quizás lo más satisfactorio de todo este calvario fue el impacto en su vida social. La noticia de lo sucedido se había extendido por todo el pueblo. Joyce, quien siempre había sido popular y admirada, de repente se vio rechazada. La gente cruzaba la calle para evitarla. Mis antiguos amigos se negaban a reconocerla en público. Empezó a aparecerse en lugares que yo frecuentaba, intentando acercarse a mí a pesar de la orden de alejamiento. Se paraba fuera de los restaurantes donde comíamos Carson y yo, o nos seguía en el supermercado, siempre manteniendo la distancia legal, pero haciéndose notar. Por mi padre, me enteré de que estaba cada vez más desesperada. Se había mudado de nuevo con mi padre tras perder su apartamento. No encontraba trabajo porque cualquier búsqueda de su nombre en Google aparecía en artículos sobre la agresión en la boda. Había empezado a beber mucho y, según mi padre, se pasaba horas mirando fotos antiguas de antes de que todo saliera mal. 10 meses después de que terminara el juicio, Joyce violó la orden de alejamiento al presentarse en mi baby shower. Se quedó afuera del lugar, llorando y rogando a cualquiera que le escuchara que le dijera a Esquilar que lo sentía y que solo quería que me devolviera a mi hermana. Llamaron a la policía y la arrestaron de nuevo. Esta vez, la condenaron a 30 días de cárcel por violar la orden de alejamiento. Al salir, intentó contactarme desesperadamente por última vez. De alguna manera consiguió el número de teléfono del trabajo de Carson y lo llamó, sollozando, diciéndole que lo sentía y que nunca quiso que esto pasara. Le rogó que me convenciera de retirar la orden de alejamiento y darle otra oportunidad. Carson le dijo con educación pero firmeza que lo que había hecho era imperdonable y que debía seguir adelante con su vida y dejarnos en paz. Han pasado casi 2 años desde el incidente de la boda y ahora soy la orgullosa madre de una niña sana, Isabella. Es perfecta, y Carson y yo nos casamos el otoño pasado en una ceremonia pequeña y hermosa, rodeados de personas que realmente nos quieren y nos apoyan. Mi padre nos visita con frecuencia y tiene una relación maravillosa con su nieta. Se divorció de mi madre unos 6 meses después de su condena, alegando que no podía seguir casado con alguien capaz de semejante violencia contra su propia hija. Mi madre salió en libertad condicional hace 3 meses tras cumplir 15 meses de su condena de 2 años. Según mi padre, vive en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y trabaja en un centro de llamadas. Al parecer, le ha dicho a la gente que quiere reconciliarse conmigo, pero no ha intentado contactarme directamente. Creo que sabe que ese puente está quemado para siempre. En cuanto a Joyce, se mudó a otro estado unos 8 meses después de terminar su libertad condicional, intentando empezar de cero. Pero en la era de las redes sociales y las búsquedas en Google, es imposible escapar de lo que hizo. A veces me pregunto si ha aprendido algo de todo esto o si todavía se considera una víctima. Me han preguntado mis amigos y terapeutas si me siento culpable por cómo les fue. La respuesta sincera es no. No hice que me agredieran. No hice reír a Joyce mientras me caía por las escaleras, posiblemente perdiendo a mi bebé. No dejé que me acosaran durante semanas, exigiéndome que abortara a mi hijo para las fotos de la boda. Tomaron sus decisiones y están viviendo con las consecuencias. ¿Extraño tener una madre y una hermana? A veces. Pero construí una vida hermosa con Carson e Isabella, rodeada de personas que nos quieren y nos apoyan.
Tengo amigos que celebraron mi embarazo en lugar de exigirme que lo interrumpiera. Tengo una pareja que ve mi valor más allá de ser simplemente una conveniencia para los demás. Y lo más importante, tengo a mi hija. Isabella está sana, feliz y amada. Crecerá sabiendo que la deseaba desde el momento en que supe que existía, y que luché por ella cuando otros exigieron su sacrificio. La boda que se suponía sería el momento perfecto de Joyce se convirtió en el día que reveló quién era realmente mi familia. Y aunque fue traumático y doloroso, también me liberó de toda una vida siendo tratada como inferior. Joyce todavía no entiende por qué su prometido canceló la boda y por qué todos le tienen miedo. De alguna manera, todavía cree que la agraviaron, que su reacción fue justificada y que yo fui quien destruyó a nuestra familia. Pero el resto del mundo vio lo que yo vi ese día. Una mujer tan narcisista y cruel que podía reírse del dolor de su hermana embarazada. Vieron a una madre tan obsesionada con la felicidad de una hija que estaba dispuesta a agredir a la otra. Y respondieron en consecuencia. A veces pienso en qué habría pasado si hubiera cedido a sus exigencias. Si hubiera interrumpido mi embarazo para las fotos de la boda de Joyce, ¿habrían quedado satisfechos? ¿O habría habido otra exigencia, otro sacrificio requerido para la felicidad de Joyce? Nunca lo sabré, porque elegí a mi hijo antes que a la manipulación. Y cada vez que miro la carita perfecta de Isabella, sé que tomé la decisión correcta. Querían hacerme creer que mi embarazo era egoísta, que mi hijo era un inconveniente, que mi felicidad era menos importante que el día perfecto de Joyce. Se equivocaron. Y ahora todo el mundo lo sabe.